Te damos gracias. Quiero rogarte, Señor, que seas tú hablando esta mañana, Señor, en medio de nosotros. Seas tú glorificando tu nombre. Seas tú ensanchándote, Señor, en medio de nuestro espíritu. Pero también, Señor, que podamos recibir tu palabra, que no sea voz de hombre, sino la voz de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Y el pueblo del Señor dice: aleluyita. Dale palmas al Señor y vamos a empezar. Le he puesto como título este mensaje: los lugares donde nos podemos perder. ¿Qué tal si volteas a ver el de al lado y a ver como que le quieres encontrar cara de perdido? Ah, no, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y mira, vamos a leer un versículo y luego te voy a hacer una pregunta. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11 y 12. Mateo 18, 11 y 12. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Mi amado, 2 o 3 puntos quiero resaltar antes de desarrollar el tema. Yo tengo una gran confianza en que, y mira, cancelo mis palabronas, ¿verdad? Pero ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Okay. Dios nunca ha perdido ni una sola oveja. Es decir, que si alguno de nosotros nos llegamos a descarriar, este versículo me da total confianza. En una versión que se llama Hahnemann, dice: y va por los montes a buscar a la descarriada hasta que la encuentra. ¡Wow! O sea, no es de los que va a buscar algo como cuando te dice tu mamá o tu papá: ve y busca la alfombra que está enrollada en tal lugar, y tú vas y no encontré nada, mamá, y ya misión abortada. ¿A alguien le ha pasado? Jesús no. Si te descarrías, Él te busca hasta que te encuentre. ¿Alguien siente paz? ¿Por qué? Porque realmente todos somos susceptibles a perdernos, a descarriarnos. Conforme vaya avanzando en el mensaje, verás a qué me refiero. Pero algo bien interesante, dice la Escritura en los versículos que acabamos de leer, que Jesús vino, ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Mira qué importante esto, mi amado. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los lugares en los que te puedes perder? Estamos hablando de gente en Cristo, no de alguien en el mundial, ¿verdad? Sino estamos hablando de alguien que ama a Dios, y aún dentro de la casa de Dios nos podemos perder. Esta parábola, la que es conocida como la de la oveja perdida, bueno, muchos la ven como solo una, pero previa a esta hay 3. Diga conmigo, hay 3. Nos habla de la dracma, ¿te acuerdas? Pero también nos habla del hijo pródigo. Pero estas 3 parábolas o estas 3 textos, llamémosle así, realmente describen una sola parábola. Nosotros la podemos dividir, pero para tener un entendimiento tenemos que mirarlas todas juntas, ¿ok? Y quiero comenzar a narrarte la obra de Jesús. Si dice la palabra que Jesús vino ¿a qué? A salvar. Tenemos que recordar que salvar. Y me encantaría que alguien me ayudara predicando y me diga, ¿qué es salvación? A ver, dígame, ¿qué es salvación? Fuerte. Librarnos de todo mal. Así es. La palabra salvación, quiero recordarte, viene de una palabra griega que se escribe sotería, no soltería, sotería. Y hace énfasis, te lo quiero ilustrar de la siguiente forma: a un hombre que salió a un camino largo, pero un camino
muy inhóspito, muy tropezado, lleno de lugares de dificultad, pero volvió sano y salvo a casa. Pregunta, ¿cómo es tu vida? ¿Es así como que sin problemas, así muy lisita? ¿No? Si alguno tiene una vida así, pues me encantaría que me firmara la Biblia, así, pastor, yo tengo la vida perfecta. Pero yo creo que todos pasamos por una vida de dificultad muchas veces, ¿verdad? Y la palabra salvación es volver a casa. ¿Cuál es tu ciudadanía? Volver al cielo sano y salvo. Amén. Es decir, que la palabra salvación significa garantizar seguridad en medio del peligro, librarte de todo tipo de tribulación, pero aún librarte completamente de las garras del enemigo. ¿Alguien dice aleluya? Es decir, mi amado, si tú estás pasando hoy cualquier tipo de tribulación, puedes echar mano de la salvación. ¿Alguien conmigo? Pero si vemos la salvación ahora desde otro ángulo, podemos encontrar que la salvación es un anhelo de Dios. ¿Es un qué? O sea, no es solamente ay, mira qué padre, los cristianos dicen que nos van a salvar, ¿verdad? No, es un anhelo de Dios. Por eso uno de los muchos propósitos de Jesús al venir a la tierra fue para salvarnos. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, dice la Escritura que el Señor está esperando que todos vayamos al arrepentimiento para que seamos salvos. Es decir, mi amado, por eso dice la Escritura que Él vino a salvar lo que se había. Ok, ya te expliqué qué es salvación. Ahora quiero explicarte lo que es estar perdido. ¿Alguien me puede describir o a su entendimiento qué asume de que es perdido? A ver, dígamelo fuerte. ¿Nadie? ¿Perdón? Sin rumbo, descuidado, descarriado, ¿qué más? Malos caminos. Ok, quiero explicarte lo que la Biblia nos dice de una persona perdida. Los conceptos. Quiero ir un poquito más allá. La palabra perdido viene de una palabra griega que se escribe apolumi. Y esta palabra griega literalmente significa lo que se había muerto. ¿Alguien conmigo? Me sentí. Apolumi significa lo que se había muerto, pero esta palabra es totalmente espiritual, es decir, no está haciendo alusión de lo que se había muerto físicamente, sino lo que se ha muerto espiritualmente. Si lo vemos desde la lupa del Señor, quiere decir que todo aquello que no ha sido Jesús impartiendo, por lo tanto está muerto, perdido. Es decir, y te la voy a poner bien fea, todo ser humano sin la vida de Cristo en él, ¿cómo está? Muerto, perdido. ¿Están conmigo? Es decir, ¿y qué es estar muerto? Sin propósito, sin destino. Muchas personas me han llegado a preguntar, pastor, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pastor, de casualidad, ¿sabe usted para qué estoy en esta tierra? Cuando llegamos a Cristo, ese tipo de preguntas comienza la Biblia a brotar, a decirme, ¿para qué estás aquí? Pero una persona en el mundo, 40, 50, 70 años, gente pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque está perdido, muerto. ¿Estamos juntos? Mira, quiero ahora irme un poquito más allá. Acompáñame ahí mismo, Mateo 18, 11. Todo esto te lo estoy explicando para
llevarte a aprender los lugares donde nos podemos perder. Muy bien. Mira lo que dice. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Mira, como que tienes quizás ese don de sospecha y volteas a ver a alguien así como que, ¿no es usted descarriado, hermano? Como que de repente tienes el don de sospecha, ¿no? Y así de, en vez de cristiano eres medio cristino, ¿no, hermano? Mira, ¿a qué me lleva la palabra descarriado? Y ponme mucha atención. La palabra descarriado nos lleva a lo siguiente. Implica a una persona, vamos, diga conmigo, una persona que estaba dentro del redil, pero voluntariamente se salió. ¿Vas conmigo? Es decir, la persona descarriada nos da la perfecta diferencia, nos hace entender completamente la abismal diferencia entre un pecador y un impío. ¿Te acuerdas que lo estuvimos platicando en reuniones anteriores? ¿Alguien conmigo? Voy a retomarlo para refrescar un poco. Un pecador es toda aquella persona que no tiene la vida de Cristo. Obviamente un pecador hace lo que se le da, palabra griega revelada, es lo que se le da a la ¿qué? Ándale, ya todos saben griego, ¿verdad? Aleluya. Pero esta persona pecadora, alguien que es definido como pecador, es alguien que nadie le ha enseñado que hay un Salvador. Es alguien que nadie le ha dicho que puede restaurar su vida, que puede cambiar su camino, que puede ser completamente diferente. ¿Vas conmigo? Ok, diga conmigo, ese es un pecador, pero no veas a nadie. Ahora la diferencia con un impío. Como lo hemos platicado, un impío ya conoce del Señor, ¿verdad? Y peca y le vale. Un impío no le importa si daña a alguien. Un impío no le importa si vitupera el nombre de Jesucristo, si insulta, si peca delante de cualquier hermano, no tiene respeto ni honra. Es decir, que lo tiene sin cuidado las cosas de Dios. Pero ojo, un impío ya conoce. ¿Vas conmigo? Ok, todo esto te lo estoy ilustrando porque ahora me voy a enfocar al impío o a alguien que está en la casa del Señor. Las tres parábolas o la parábola completa nos habla de que en una casa se perdió la dracma. El hijo pródigo, ¿a dónde vuelve? A la casa. Y el redil del Señor nos muestra también el lugar como una casa. Hay esto en común, ¿verdad? Ahora, quiero hablarte de la oveja descarriada. La palabra descarriado no significa otra cosa más que uno que anda vagando. ¿Te acuerdas que en el libro de Isaías dice, y todos se descarriaron? O sea, nos está dando alusión de que la gente en la casa del Señor puede ¿qué? Descarriarse. O sea, con ese don de sospecha puedes ver al de al lado y decirle, aguas hermano, te pueden dar un panderazo hermano. ¿Estás de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana, dice, no divaguen en las falsas doctrinas, no se descarríen en lo que dicen los demás, no se dejen engañar por falsos maestros, ¿se acuerdan? Es decir, mi amado, que vamos a hablarlo un poquito más en idioma chilango. Una persona descarriada es aquel que hoy está en la casa del Señor, sirviéndole al Señor, amando al Señor, honrando al Padre por sobre todas las cosas, honrando entre los hermanos, honrando al pastor, pero mañana ya no está aquí. Y pasa el cuarto, quinto día y ahora ya anda en otro lugar. Es decir, es alguien que anda de un lugar a otro. Alguien que no está echando raíces en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque una persona descarriada anda vagando porque está engañado. Su pensamiento, su entendimiento está desviado.
¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una influencia satánica seduciéndolo. Y obviamente dentro de la casa del Señor, el Padre usa a sus siervos, sean profetas, sea el pastor, sea un líder. ¿Para qué? Para llegar con alguien que está medio descarriado y decirle, por ahí no vas bien, regrésate, cambia de camino. Y yo tengo muy claro que a la gran mayoría el Señor me ha permitido decir, no es por ahí, ve por allá, cambia tu actitud. Es decir, la función de un pastor es evitar que la oveja se descarríe. Pero quiero mostrarte algo muy fuerte. Un ejemplo muy claro que el Señor habla a la iglesia de alguien que se ha descarriado está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Apocalipsis 2, verso 20 dice, pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, mira lo que dice, lleve a mis siervos por mal camino. Es decir, que se descarríen. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Mi amado, mi amada en el Señor, una de las consecuencias de descarriarnos es el quebrantamiento. Obviamente quiero que observes el quebrantamiento como una bendición, porque si tú te descarrías, el Señor no va a permitir que te pierdas, porque dice, ninguna de las ovejas que me diste se perdieron. Obviamente vas a andar vagando, y esta palabra quiero que la tomes fuerte en tu espíritu si tus hijos no están en el Señor. Si sabes que tus hijos un día confesaron a Cristo, la Escritura dice que no se van a perder, pero va a venir quebranto. Y quiero que observes el quebranto como una bendición, porque si no hubiera quebranto, entonces se irían directito y sin escalas al infierno. Es decir, mi amado, quiero explicarte cómo comienza el hecho de descarriarnos. Y el ejemplo muy sencillo está en el libro de Génesis, de la misma manera en la que Adán y Eva se descarriaron. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Vamos a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, fíjate, ¿qué hizo Satanás con Eva? Entabló una conversación. Pon mucha atención ahí. Pero ojo, si viene un perro y te empieza a decir, hola Oscar, buenos días, ¿qué haces? Te echas a correr, ¿no? O dices, ay, la que me fumé está muy fuerte, pastor. Ya hasta veo perros que me hablan y elefantes rosas, pastor. Seamos realistas. Si viene un animal y te habla, pues te sacas de onda, ¿no? Pero yo aquí veo a Eva muy tranquila. O sea que no era la primera vez que Satanás le hablaba. Ya habían pasado quizás varias ocasiones en la que la serpiente había entablado una conversación con ella, si no se hubiera echado a correr, ¿estás de acuerdo? Y mira lo que dice la Escritura, llegó a tal conversación que puso a tela de juicio al más grande y más perfecto que es Dios, y le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva le contestó, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. ¿Qué es esto, mi hermano? Mírame un momentito. Quiero hacerte una pregunta que deseo que taladre lo profundo de tu corazón. ¿A quién oyes? Porque me he dado cuenta, mi amado, que nuestros oídos
también son un timón de nuestra vida espiritual. Nuestros oídos son dirigidos a causa de un tercero. Por eso la Escritura dice, mis ovejas. O sea, el Señor está hablando a sus ovejas con el propósito de enderezar el camino. Pero si no oímos a Dios, estaremos oyendo a Satanás. Recuerda lo que un día te dije. La voz que tú decides oír es la voz que te va a pastorear. Por lo tanto, mi amado, quiero preguntarte, si tú hubieras dejado de escuchar las noticias, ¿crees que te hubieras sentido tan inquieto así de, ¡ay, la pandemia! Y sentirte raro. ¿Por qué te sientes raro? ¿Por qué? Escuchaste algo. ¿Estás conmigo? Quiero poner un ejemplo muy feo. Cuando un padre toma muy en serio el rechazo de un hijo, ¿por dónde va a venir el quebranto? Porque va a haber una pelea. Mi amado, la voz que tú decides aceptar es la voz que te va a pastorear. Es decir, mi amado, ¿a qué voy? Adán y Eva se descarriaron a causa de que escucharon. ¿A qué voy con esto? Y voy a entrar en la profundidad del mensaje. Lo asombroso de la palabra es que Jesús va cuando nos descarriamos y nos busca hasta que nos encuentra. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice la Escritura, Mateo 18:12. No deja las 99. Y vamos a ver algo. Y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. O sea que cuando nos descarriamos, mi amado, hay ciertos lugares donde nosotros vamos a estar. Y es de manera definitiva. Es decir, que el Señor no va a ir al valle de la sombra y de muerte a buscarte. El Señor no va a ir al lago de fuego a buscarte. De acuerdo a la palabra, ¿dónde te va a buscar? Va por los montes. Y yo me puse a investigar cuáles son esos montes en los que tú y yo nos podemos perder. Y para empezar, el Señor me enseñó algo. Y el Señor me dijo, los montes son lugares altos. Lugares donde puede haber adoración. Pero lo más impresionante que me hizo sentir el Señor es que los montes, mi amado, son lugares donde alguien tomó tu mano, te llevó a ese monte y te abandonó y te dejó solo. Y como es una oveja no tiene la capacidad de salir del lugar donde está perdida. De acuerdo a un estudio, las ovejas a lo más ven a los 5 metros y ven borroso. Así que si tú usas lentes como tu pastor, eres oveja, ¿verdad? Es cierto. ¿A qué voy con esto, mi amado? Los lugares altos se refieren a todo lugar donde alguien te abandonó. Y hay diferentes en la Biblia. De acuerdo a lo que estoy estudiando, encontré 9 montes. Vamos a hacer una serie y te voy a ir describiendo los lugares. Pero quiero que observes y voy a retomar con lo que inicié. Todos somos ovejas y nos podemos descarriar. Pastor, ¿usted también? Sí, yo también. ¿A qué voy con esto? Nos toca a ti y a mí recibir algo en el Espíritu esta mañana, y es que a más cerca estés del pastor, menos peligro corres de descarriarte. Lo vuelvo a repetir, a más cerca estás del pastor, menos peligro corres de descarriarte. Ciertamente el Señor usa los siervos en la tierra, pero al pastor que yo me estoy refiriendo esta mañana es al pastor de pastores, a Jesucristo. Mientras más cercano estás a Jesucristo, mientras mayor sea tu comunión con Él, menos riesgo tienes de perderte. Y vamos a ver esta mañana el primer monte donde nos podemos perder, y es el monte de Gerizim. Vamos a la Escritura. Quiero recordarte que Jesús va por los montes buscándonos hasta que nos...
Y esa palabra cómo me ha consolado, en verdad. ¿A poco no, mis amados? Igual, lo quiero decir a aquellos que sus hijos están descarriados. Jesús los está buscando por los montes para que no se pierdan. Aleluya. ¿Alguien le da palmas a Jesús? Juan 4:20 dice: así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Vamos a ir por partes como el descuartizador, ¿verdad? Punto número 1. Este monte de Gerizim, la primera cosa que tenemos que entender es que representa las falsas enseñanzas. Las enseñanzas torpes que pasan de generación en generación, que nos imparten nuestros padres. Por ejemplo, las tradiciones mexicanas fueron puestas en el monte Gerizim. Pastor, a ver, no entiendo muy bien. Todas las tradiciones que pasan de generación en generación, lo único que hace es entorpecer el corazón. El monte Gerizim, mi amado, también representa los lugares donde nuestros antepasados levantaron ídolos. Por ejemplo, no solamente quiero referirme al ídolo de la religión, como la adoración a la guadalupana, la adoración a San Judas tan feo, la adoración a un sinnúmero de santos, porque el propósito de esto es que vean los lugares donde nos podemos perder, ¿ok? Otro ídolo que pueden levantar nuestros antepasados es el amor al dinero. ¿A poco no? El matriarcado. Pero también, mi amado, la prostitución. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron mis papás y bueno, pues eso es lo más fácil. Pero ¿qué crees? También la autolástima. Prácticamente, ay, es que yo me siento muy mal, no puedo yo hacer las cosas. Y como lo mira la hija, la nieta, de repente están imitando a la mamá o a la abuelita. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa es una enseñanza destructiva, porque aun cuando no tenga ningún tipo de enfermedad, esa autolástima destruye. Por esto, mira, me llamó tanto la atención y consumió mi espíritu algo. El profeta Jeremías comienza a pedir perdón al Señor, no solo por sus pecados, sino porque reconoce Jeremías que él y su pueblo habían caminado en los pecados de sus padres. Así que, mi amado, el monte Gerizim nos enseña esa manera en la que caminamos en los pasos de nuestros antepasados. Y perdóname, yo no quiero que tú camines en esas huellas. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 14, verso 20. Cuando hayas llegado, lo estés mirando en la pantalla, dime un fuerte amén. Jeremías 14, 20. Si ya llegaste, dime amén. Jeremías es un libro que está después del profeta Isaías. Está Proverbios, está Eclesiastés, está Isaías y luego Jeremías. Ok, 1, 2, ¿cuántos más han llegado ahí? 3, 4. Vamos ahí, quiero que me encantaría que marcaras esa cita, por eso estoy haciendo un poco de tiempo. Jeremías 14, 20, mira lo que dice. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Señor, reconocemos nuestros pecados y los de nuestros antepasados. Hemos pecado contra ti. Por tu propio honor, no nos rechaces. Mira cómo conocía Jeremías al Señor y le está diciendo en pocas palabras: por amor de tu nombre, a causa de la obra perfecta que hay en tus manos, no nos rechaces, y así tu reputación sea engrandecida. Y mira lo que agrega: no le quites honor a tu trono glorioso. Recuerda tu pacto con nosotros, no lo anules. Mi amado,
yo me he topado con ciertas frases que vas a reconocer cuando las diga. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a ser cristiano, yo me voy a morir en la religión que me enseñaron mis padres. ¿Alguien lo ha escuchado? Hay otros que dicen, no, yo voy a hacer lo mismo que hace mi papá, yo voy a seguir sus pasos. Y hay otros más que parece algo muy honroso, que parece algo muy lindo y dicen, yo me quiero parecer a mi papá, yo me quiero conocer a mí, yo quiero ser como mi mamá. Y aquí hay una realidad, si tu papá o tu mamá ya están en Cristo, tengo un secreto que ellos nunca te van a decir, hicieron una serie de barbaridades. ¿A poco no? Que yo creo que si tu papá o tu mamá ya están en Cristo y aún están aquí en la iglesia, te van a decir, hijo, hija, no seas como yo, por favor, imita a Cristo. ¿Por qué, mi amado? Porque si nosotros aprendemos a ser como Cristo, nunca nos vamos a descarriar. ¿Alguien dice aleluya? Pero también el monte Gerizim representa tus antiguas victorias, lugares donde fuiste bendecido. Por ejemplo, si ya obtuviste tu título en la escuela, ese es un monte, un lugar alto. Pero hay muchos que se quedan anclados en ese pasado y al quedarse en ese pasado no pueden avanzar. O hay algunas otras personas que todavía están pensando en el novio de la secundaria. Así ya estás casado, tienes 7 hijos, o como por ahí un hermano que se la tomó muy en serio y se multiplicó, ¿verdad? Y se acuerda de la novia de la primaria. Mi amado, es necesario que sepas que esas victorias antiguas, esos momentos antiguos no te permiten avanzar, sino que te anclan, te estancan. Y eso se vuelve un monte de destrucción en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque ese monte llamado Gerizim tiene una cualidad que hace que no quieras tú recibir la frescura del Espíritu Santo. Uno de los puntos más importantes de este lugar llamado Gerizim, y marcó mucho mi corazón, por los cuales quiero decirte que el Señor no quiere que permanezcas ahí. Y es porque en el monte Gerizim se pronunció la bendición y la maldición, declarando en el libro de Deuteronomio, cuando dijo, estas son las bendiciones para aquellos que me obedecen, pero estas son las maldiciones para aquellos que me desobedecen. Me dirás, pastor, pero eso es bueno. Ojo, diga conmigo, eso es la ley. Vamos, dígalo fuerte, eso es ley. Es decir, mi amado, si tú estás caminando como en el libro de Deuteronomio, en un tienes que hacer, un debes de hacer, tengo que decirte que estás estancado. Porque el Señor lo que está buscando es que tú evoluciones, que tú camines por gracia y no por la ley. Que evoluciones y salgas de todo estancamiento. Por ejemplo, las falsas creencias, las falsas religiones. Hay algo que deseo que taladres en tu corazón. El Señor me hizo entender algo. Cuando Adán se paseaba con el Señor, Adán, diga conmigo, conocía a Dios. Vamos, dígalo fuerte. Adán conocía a Dios. Pero cuando Adán peca, Adán empieza a interpretar a Dios. Hay una gran diferencia entre conocer e interpretar. ¿Estás conmigo? Es decir, mi amado, este es el tiempo que tienes que dejar de interpretar a Dios, pensar, ay, es que a Dios quizás le gusta, es que a Dios a lo mejor. No, tienes que soltar el interpretar para comenzar a conocer a Dios. Y quiero mostrarte un ejemplo de una interpretación. Por eso los samaritanos decían, de acuerdo a nuestra costumbre, ¿te acuerdas lo que leímos? De acuerdo a nuestra costumbre, este monte Gerizim, ojo, ellos piensan que en Gerizim
fue ofrecido Isaac. ¿Te acuerdas de Isaac? El hijo de Abraham. Pero no es cierto. Ellos tienen esa costumbre de adorar ese monte, venerar lo que sucedió en ese monte, pero la realidad es que Isaac fue ofrecido en el monte Moriah. ¿A qué voy? Es decir, nos revela la escritura que el monte Gerizim también nos está diciendo que refleja las falsas tradiciones, los falsos cultos, porque todo eso es mentira. Amado, si tú te mueves por cultos o por diversas costumbres humanas, estás viviendo en una mentira. Y eso va a traer grandes consecuencias. Por lo tanto, mi amado, vengo a decirte de parte de Dios, este es el tiempo que permitas que el Señor tome tu mano y te saque del monte Gerizim. ¿Para qué? Para que dejes de practicar toda especie de mentira y dejes de moverte en lo que tus antepasados se movían. ¿Por qué, mi amado? Porque de acuerdo a la escritura, Jesús vino a sacarnos de donde no está su presencia. Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a salvar lo que se había. O sea que Gerizim es un lugar donde tú y yo nos podemos perder. Pero por eso dice la escritura que Jesús dejó a las 99 y fue por los montes para buscarme a mí. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Vamos a ver otro monte. ¿Alguien aprendió algo con el de Gerizim? Vamos al siguiente monte y es el monte Tabor. El monte Tabor, mi amado, también es conocido como el monte de la transfiguración. Y quiero explicarte algo. El acto que Jesús hizo en el monte Tabor, que fue transfigurarse, ¿te acuerdas de esa parte bíblica? Alguien que me levante su mano y me diga, yo me acuerdo, pastor. Muy bien, que los demás no tienen Biblia, no la leen, o su mano está dormida, o alguien conmigo. Bien. Ese monte, mi amado, representaba para Jesús un antes y un después. Es decir, para Jesús ese monte Tabor representó una de las cimas más altas, que para él manifestaba un, diga conmigo, éxodo. Vamos, dígalo en serio. Para Jesús ese monte Tabor representaba un éxodo. ¿Para qué? Porque para él era el inicio de una manifestación de gloria, de una manifestación de salvación, de una manifestación de libertad de las almas. Eso es éxodo, una salida, un escape del desierto. Eso era espiritualmente para Jesús. Pero aquí hay algo que yo veo tras bambalinas. Ciertamente Jesús dependió totalmente del Padre para llegar hasta el monte de transfiguración. Pero cuando en el monte de la transfiguración el Señor dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ahí está recibiendo una impartición mayor de responsabilidad. Y Jesús tuvo que abandonarse aún más en el Padre, dejar totalmente su confianza en Él. Por lo tanto, este monte para nosotros también representa el rompimiento entre mi voluntad y ser sensible a Dios. Una gran diferencia, poco no. Es decir, que si te mueves por tu voluntad, no vas a poder ser sensible a Dios. Te lo digo en otras palabras. Es aventurarnos a que con ojos cerrados podamos confiar en Dios. Dejar de depender de nuestra fuerza y ser completamente tajantes para ser guiados solo por Dios. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien dispuesto? Por lo tanto, mis amados, este monte representa para nosotros el solo movernos si Dios me habla. Tengo una pregunta. Imagínate que en el momento de mayor dificultad Dios te esté hablando y no le hagas caso. ¿Qué va a pasar con tu vida? Destrucción. Por lo tanto, más nos vale escuchar a Dios.
y ser tajantes en escucharlo a Él. Por lo tanto, el monte Tabor, mi amado, representa seguir una religión o tener una relación. ¿Por qué lo muestro así? En ese monte, en el monte de la transfiguración, mi hermano, estaban 3 personas. ¿Te acuerdas quiénes estaban ahí? No era Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Había 3 personas. ¿Alguien que me las diga? No, no era Isaac. Tampoco. A ver quién da más. Muy bien, ahí estaba Moisés, Elías y Jesús. Quiero mostrarte, estas 3 personas representan algo diferente y quiero que lo imagines, porque me dirás, ¿cómo Jesús me va a rescatar de este monte llamado Tabor si la explicación está muy chévere? Tal parece que no pasan cosas difíciles ahí. Ojo, te lo voy a explicar. Moisés representa la ley. Moisés estaba ahí, ¿te acuerdas? Jesús transfigurado y del otro lado estaba Elías. Elías representa todo el mover profético, todo el cumplimiento profético de la palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, manifestado totalmente. Y aquí yo observo algo, al momento de estar Elías ahí y Jesús ahí también, nos está diciendo que aún el Señor sigue hablando audiblemente a su pueblo. Pero yo encuentro algo muy impresionante donde está la clave, el detalle fino del monte Tabor. Estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías, pero había una 4ª persona ahí. La escritura dice que había una nube luminosa. ¿Te acuerdas? ¿Has visto eso en la escritura? O quizás lo has leído, pero no has prestado tanta atención. Había una nube luminosa. Esa nube luminosa representa la única guía del Espíritu Santo. Por eso este monte Tabor, mi amado, significa para nosotros ser determinantes. O vivo por la ley o vivo guiado por el Espíritu Santo. Porque este monte Tabor es muy sencillo. Marca tajantemente que el hombre no puede tener una relación con Dios si se guía por una religión. El hombre solo puede acercarse al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien viene conmigo hasta aquí? Por eso vuelvo a insistir, mis amados, es tiempo de dejar de interpretar a Dios para conocerlo. ¿Alguien está aquí? Mi amado, y con esto quiero terminar. Te hablé que estaba una nube luminosa. Diga conmigo, nube luminosa. Y dice la escritura que en medio de esa nube se escuchó una voz, ¿te acuerdas? Que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Dice. Es en otra parte donde dice, en él tengo complacencia. Pero dice, a él oíd. ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando tú y yo estamos bajo la influencia de alguna voz, ¿te acuerdas que empezamos platicando que la voz que tú escuchas es la voz que te va a pastorear? Muy bien. Cuando alguien está bajo la influencia de una voz de la religión, de la voz del mundo, de la voz de tus propias pasiones, jamás vas a escuchar al Padre. Jamás, mi hermano. Por eso vuelvo a insistir, es tiempo de dejar de interpretar a Dios bajo nuestro entendimiento, porque si lo interpretas bajo tu entendimiento, tomas lo que te conviene. ¿Estás conmigo? Y recuerda algo, muchas personas sacan de contexto un versículo y lo agarran de pretexto, porque en vez de conocer a Dios lo interpretan. Por eso existen tantas vertientes, que los mormones, que los A, que los B, que los C. ¿No sería que nos hemos acoplado a lo que nos conviene? Tenemos que dejar de interpretar para empezar a conocer. Y con este versículo termino. Romanos 6:14 dice,
Vuelvo a repetir que el punto del Señor es que salgas de toda religiosidad, porque Él va por los montes a buscar a la oveja que se había descarriado y la saca de ahí. Amén. Y este monte representa el legalismo para salir a una relación. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 14. El pecado ya no es más su amo. ¿Alguien dice aleluya? Ya no es tu amo el pecado, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Diga conmigo, Monte Tabor. ¿Vas conmigo? ¿Te estás uniendo a lo que te expliqué? En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha dado libertad, nos ha liberado de la ley. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo que lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Amén. Mi amado, hoy es el día. Tú has encontrado dos lugares donde hoy te puedes perder. Y si tú estás reconociendo que quizás estás perdido en alguno de estos dos, hoy es el tiempo de pedirle al Señor que nos saque de ahí. Vamos a estar aprendiendo otros lugares, pero vamos a ir poco a poco. Así que por este momento te pido, cierra tus ojos.